Hola y bienvenidos a todos a vuestro canal Mil Sabias Reflexiones. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante para descubrir los secretos de una vida más plena y próspera, especialmente a medida que avanzamos en años. ¿Alguna vez han pensado que la clave de la felicidad y la fortuna podría estar justo delante de sus ojos, en su propio hogar? A menudo buscamos respuestas complejas a los grandes interrogantes de la vida, sin darnos cuenta de que gestos sencillos, como el cuidado de nuestro entorno, encierran un poder transformador inmenso. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartirles hoy no solo cambiará la forma en que ven su casa, sino que también podría transformar sus vidas de maneras que nunca imaginaron. Las sorpresas apenas comienzan. El célebre estadista y pensador oriental Zheng Gufan, en una de sus obras sobre el arte de llevar un hogar, dijo algo muy profundo. Al despertar, lo primero es ordenar y limpiar la casa. Esto cultiva el hábito de la diligencia. Si el desorden y la suciedad reinan en el hogar durante mucho tiempo, el espíritu de cada miembro de la familia se agotará y se llenará de inquietud. Por supuesto, todos sabemos en el fondo que nuestro espacio vital es un pilar fundamental, no solo para nuestro bienestar mental, sino también para la prosperidad de toda la familia. Anhelamos un hogar limpio y en armonía. Sin embargo, el torbellino de la vida diaria, las preocupaciones y el cansancio a menudo nos hacen decir, «Bah, ya lo haré mañana». Pero, ¿cuántos mañanas pasan mientras el desorden se acumula, convirtiendo nuestro refugio en un lugar caótico del que nadie quiere estar? Poco a poco, este descuido se convierte en un hábito y nuestro hogar, que debería ser un nido de paz, se vuelve un espacio del que queremos huir. Piénsenlo. ¿Conocen alguna familia verdaderamente próspera y feliz cuyo hogar sea un caos? No se trata de tener una mansión o muebles caros. Una habitación luminosa y ordenada ya es, en sí misma, un imán para la buena fortuna. Y donde abunda la buena fortuna, la prosperidad llega por sí sola. Por eso, desde tiempos inmemoriales, nuestros sabios abuelos nos enseñaron a mantener nuestro hogar limpio y en orden. Primero, para encender la llama de la vitalidad en cada miembro de la familia, y segundo, porque es el camino que conduce al éxito y la felicidad. En especial, hay 3 lugares en casa que, si los mantenemos impecables, atraerán la abundancia como por arte de magia. Así que, acompáñenme en 1000 sabias reflexiones mientras exploramos juntos este fascinante tema. Lo primero, una entrada impecable. Había una vez un mendigo que recibió como regalo la última rosa que le quedaba a una florista en la calle. Al ver la belleza de aquella flor, el mendigo decidió que necesitaba encontrar un jarrón. Al llegar a su humilde morada, puso la flor en una vieja botella y la colocó sobre la mesa para admirarla. Pero al instante sintió que una flor tan hermosa no merecía estar en una botella tan sucia. Así que lavó la botella con esmero. Al terminar, volvió a contemplarla y se dio cuenta de que la mesa estaba demasiado sucia para un jarrón tan limpio, con una flor tan bella. Entonces se puso a limpiar la mesa. Y así continuó, dándose cuenta de que la habitación entera estaba demasiado desordenada para albergar esa mesa y esa flor. Empezó a ordenar, a limpiar y a sacar toda la basura. La habitación se volvió luminosa y acogedora. Pero entonces, al mirarse en el reflejo de una ventana, vio a un hombre desaliñado, con la ropa rota y el aspecto cansado. Y se preguntó, ¿una persona como yo es digna de vivir en un lugar tan limpio y hermoso? Movido por este pensamiento, se dio un baño, se afeitó y se vistió con las mejores ropas que tenía. Cuando volvió a mirarse, descubrió un rostro joven y apuesto que no recordaba. Sintió una oleada de amor por la vida. En ese momento decidió que ya no iba a mendigar, iba a buscar trabajo. Con un esfuerzo incansable, aquel hombre se convirtió, con el tiempo, en una persona de gran éxito. Limpiar la casa realmente tiene ese poder mágico. Puede parecer una simple tarea física, pero en realidad encierra una profunda sabiduría de vida.
Un entorno sucio y caótico simboliza la acumulación de energía negativa en nuestro interior. Al purificar nuestro entorno, la energía positiva fluye de forma natural, nos sentimos más alegres, más vivos y como por arte de magia, los problemas comienzan a resolverse más fácilmente. Según el antiguo arte del Feng Shui, el mapa energético de nuestro hogar, conocido como Bagua, representa 8 direcciones y cada una influye en un aspecto diferente de nuestra vida. Si alguna de estas zonas está desordenada o sucia, genera una energía negativa que puede afectar nuestra salud, nuestra fortuna o nuestro prestigio. La puerta principal es especialmente crucial. Es el portal por donde entra y sale la energía de los habitantes de la casa. Es el punto donde la energía se concentra antes de distribuirse por todas las habitaciones. No importa cuán bien orientada esté la puerta, si está abarrotada y sucia, transmite una sensación de estancamiento y bloqueo. Además, es lo primero que vemos al llegar a casa. ¿Qué clase de sentimiento positivo puede nacer si nos recibe el desorden? Por eso, una entrada descuidada puede desestabilizar el ánimo de todos, generando tensiones, discusiones y una constante sensación de inquietud. Lo segundo, el altar o rincón espiritual, siempre puro. En muchas culturas, especialmente en las orientales, honrar a los antepasados es una práctica sagrada que ha perdurado a través de los tiempos. Pero las costumbres varían enormemente. Algunos hogares tienen un solo altar donde veneran a figuras divinas y a los antepasados juntos. Otros separan los espacios, dedicando un lugar a la meditación y otro al recuerdo de sus seres queridos. Hay quienes colocan figuras que representan la prosperidad y la buena suerte cerca de la entrada para dar la bienvenida a la abundancia. Aquí no vamos a debatir qué es correcto o incorrecto, porque cada familia, cada tradición y cada corazón tiene su propia forma de conectar con lo espiritual. Mucha gente se pregunta por las dimensiones de ese rincón especial que dedicamos a nuestros antepasados, por su altura o su forma. Algunos consultores de Feng Shui usan reglas y medidas complejas, pero en realidad esto es más para dar tranquilidad a la familia que otra cosa. El verdadero culto no reside en la forma, sino en el corazón y el amor de los descendientes. Nuestros ancestros, después de partir, se convierten en espíritus que solo pueden percibir las energías más sutiles. Ellos vibran con la pureza, la ligereza, como una brisa suave o una nube pasajera. Ya no están atados a las cosas materiales. Al no tener un cuerpo físico, no pueden disfrutar de los manjares, las bebidas o los banquetes abundantes que sus descendientes les preparan. Los ancestros valoran lo que es moral y espiritual, mientras que los vivos a menudo le damos demasiada importancia a lo material y a las apariencias. Ellos aprecian la armonía y la unidad familiar, mientras que nosotros, en el mundo terrenal, a veces nos enfocamos demasiado en el dinero y el estatus. Para recibir la bendición de nuestros antepasados primero, ese espacio de recuerdo debe estar en un lugar adecuado y, segundo, debe estar siempre ordenado y limpio. No es necesario llenarlo de ofrendas exóticas o comidas costosas. Sin embargo, un rincón frío, sin la calidez de una vela o una flor, tampoco es bueno. Muchas personas creen que solo deben prestarle atención en días festivos o fechas especiales. Y es solo en esos días que lo limpian. Incluso hay familias que esperan todo el año hasta una gran celebración para limpiarlo todo de una vez por conveniencia. Pero déjenme decirles que esto no es correcto en absoluto. Ese espacio es un lugar sagrado, un puente entre nuestros ancestros y nosotros. Si no lo cuidamos con frecuencia, ¿cómo podemos esperar que los espíritus protectores y los antepasados se conmuevan y nos bendigan con suerte y felicidad? Por eso, no importa qué día sea, en cuanto veamos ese lugar desordenado o con polvo, debemos limpiarlo y ordenarlo de inmediato. Otro punto muy importante es que antes de limpiar este espacio sagrado, la persona que lo haga debe estar en un estado de calma y pureza. Es recomendable tomar un baño, vestir ropa limpia y ordenada. Los utensilios que se usen para la limpieza deben ser exclusivos para ese fin. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos usar los mismos utensilios con los que limpiamos la cocina o el resto de la casa.
Todas estas acciones demuestran un profundo respeto por este lugar de culto y permiten que las deidades y los ancestros lo vean y nos protejan. El tercer lugar. La cocina, mis queridos amigos. Nadie puede negar que la cocina es uno de los lugares más importantes en la construcción de un hogar. Para muchas culturas, especialmente en Oriente, para poder vivir hay que comer, y para comer, por supuesto, hay que entrar en la cocina. La orientación de la cocina es fundamental. Debe mirar hacia una dirección de buena energía para que la familia goce de buena salud y la prosperidad fluya. Pero no solo se trata de la orientación. Muchas tradiciones antiguas también honran al espíritu de la cocina o el guardián del hogar. Esta costumbre a menudo nace de antiguas leyendas que hablan sobre la importancia del fuego y el sustento familiar. Una de esas historias cuenta que el amor y la lealtad de 3 personas fueron tan puros que, tras un trágico accidente en el fuego, los cielos se conmovieron. En lugar de dejarlos desaparecer, les otorgaron un propósito sagrado: cuidar de los hogares de los vivos. Se convirtieron en los guardianes del hogar, uno encargado de la cocina y el fuego, otro de la casa en su totalidad y el tercero de los mercados y la abundancia. Se cree que estos espíritus no solo deciden la suerte y la fortuna de la familia, sino que también protegen la casa de las malas energías y mantienen la paz para todos sus habitantes. Honrar estas tradiciones es importante, pero mantener la cocina impecablemente limpia es igual de crucial. La cocina es donde preparamos los alimentos que nos nutren cada día. Si la dejamos sucia, se convertirá en un caldo de cultivo para bacterias dañinas. Esos microbios pueden contaminar la comida, entrar en nuestro cuerpo y causar enfermedades. Además, una cocina desordenada y caótica hace que la tarea de cocinar sea una fuente de estrés. Buscar utensilios se vuelve una odisea diaria, lo que poco a poco genera frustración en la persona que cocina. Esa frustración, con el tiempo, puede convertirse en discusiones y desarmonía familiar. Y una familia con conflictos constantes no puede ser feliz. Como resultado, el trabajo se resiente, la prosperidad se aleja. Por eso, mis amigos, la idea de que una buena energía en la cocina atrae la abundancia tiene una explicación muy lógica y científica. Además de ser diligentes con nuestras tradiciones en ocasiones especiales, debemos esmerarnos en mantener nuestra cocina impecablemente limpia. Todo debe estar organizado de manera ordenada y lógica. Esto no solo facilita la preparación de los alimentos y la limpieza, sino que también crea un ambiente mental de calma y placer para quien cocina, fomentando la armonía en el hogar. La cocina, siendo el lugar que genera calor, representa el corazón del hogar. Es crucial que este espacio sea amplio y ventilado, permitiendo que el calor no se concentre en un solo punto, sino que se distribuya suavemente por toda la casa, creando una atmósfera acogedora y permitiendo que la buena energía fluya libremente. Si logramos esto, ¿cómo no va a sonreírnos la fortuna? Y ahora, para continuar, me gustaría compartir con ustedes una historia que me marcó profundamente, la historia que yo llamo La Madre de Villanueva del Recuerdo. Habían pasado 4 años desde la última vez que Daniel y yo nos vimos. A nuestra edad, rondando los 60, reconocer a un viejo amigo no es tarea fácil, y mucho menos recordar historias de hace décadas. Sin embargo, Daniel me contó una historia tan inesperada, más inesperada incluso que nuestro propio reencuentro. Javier, ¿puedes jurarme que lo que te voy a contar no llegará a oídos de nadie más? Al ver su rostro, ya marcado por un par de arrugas, con algunos dientes delanteros desiguales y, sobre todo, esos ojos muy abiertos que me miraban fijamente, pude intuir la gravedad del asunto. En lugar de darle mi palabra, me incliné hacia el puesto de la vendedora de sandías, tomé una y la puse sobre nuestra mesa. Con un cuchillo grande y brillante en la mano, lo miré fijamente. Mira, Daniel, nunca he hecho un juramento, pero aquí va uno. Si este secreto que guardo en mi corazón se escapa por mi boca, que este cuchillo me parta en 2 como a esta sandía. Partí la sandía en 2 mitades, y su jugo rojo y dulce brotó como si fuera sangre. Con la misma mirada intensa, Daniel asintió y sonrió levemente.
De acuerdo, confío en ti. Y sin más preámbulos, comenzó su relato. Javier, ¿todavía te acuerdas de Isabel, aquella pariente lejana tuya? ¿Isabel? ¿La de los García? Lo interrumpí, como si un relámpago hubiera iluminado mi memoria. Ah, la bella Isabel, la que hacía suspirar a todos los jóvenes de la comarca. ¿Cómo íbamos a olvidarla nosotros, que éramos apenas unos chiquillos? Esta vez fue Daniel quien me interrumpió a mí. Ahora deberías llamarla Doña Isabel, una mujer condecorada por su entereza, presidenta de la Cruz Roja local. Sigue siendo como un ángel de la guarda para todos. Y de repente, como si el tiempo retrocediera, volvimos a ser aquellos jóvenes de mediados de siglo. En aquel entonces, los tres vivíamos como huéspedes en una casa del pueblo. Estabas tú, Javier, Pablo, el de pelo rizado y piel morena, que apenas hablaba en todo el día y al que apodábamos Pablo el Mudo, un genio para las matemáticas que además era muy trabajador. La dueña de la casa siempre decía: «Ese Pablo es el más aplicado de todos». Y luego estaba yo, Daniel, más pálido, con aire de poeta, a quien le gustaba escribir versos, y de vez en cuando le pedía prestada la mandolina al sastre del pueblo para animar el ambiente. Los domingos, lejos de casa, se sentía la nostalgia. Yo vivía a más de 10 kilómetros. En aquella época, los estudiantes que vivíamos fuera siempre cargábamos con nuestras cosas. En un lado, un poco de leña y una bolsa de arroz. En el otro, la cartera de libros y una botella de aceite. La casa de la señora Carmen tenía 3 estancias. La principal albergaba un pequeño altar y un banco de madera. En la del medio, una cama nos servía para dormir y estudiar. La habitación interior era tanto un almacén como el dormitorio de la señora Carmen y de Isabel, su nuera. En aquel año, la señora Carmen ya tenía más de 60 años, su vista era débil y su espalda estaba encorvada. Caminaba apoyada en un bastón, se enfermaba a menudo y era muy devota, siempre iba a la iglesia. Isabel, que tenía un pequeño puesto en el mercado, no debía tener más de 26 o 27 años. En aquellos tiempos, las hijas de familias acomodadas del campo aún vestían de forma muy tradicional, pero Isabel era más moderna. Cuando iba al mercado, llevaba una blusa de seda con un delicado encaje en el cuello y en los puños. Se recogía el pelo en un moño bajo, con una suave onda en el flequillo. Su piel era blanca y sonrosada, y su cuello era, como decían los poetas, digno de una escultura. En su puesto, entre las mercancías, siempre tenía un libro de poemas de Lorca o de Machado. Su mirada era profunda, pero teñida de una tristeza inconfundible. Su marido, Ricardo, se había marchado al frente antes de la Guerra Civil de 1939. Cuando la paz llegó, nunca más se supo de él. Algunos decían que lo habían capturado y había desaparecido. Otros susurraban que alguien como él seguramente se había unido a la resistencia y vivía en la clandestinidad. La señora Carmen sufría en silencio, pero mantenía la esperanza de que su hijo seguía vivo. Seguramente Isabel sabía más de lo que contaba, pero continuaba su vida con normalidad, cuidando de su suegra con una devoción absoluta. Todo el pueblo la admiraba, era un ejemplo para todos. Eran los años de la posguerra, la vida era muy dura para todos. Los estudiantes de secundaria ya éramos hombres hechos y derechos, y seguir estudiando requería un gran sacrificio y apretarse el cinturón para poder aprender a leer y escribir. Viendo que nuestra comida diaria consistía en poco más que pan duro y un potaje de verduras, Isabel negó con la cabeza con compasión. Una mañana muy temprano nos trajo una olla llena de un caldo sustancioso hecho con las entrañas del cerdo. A unas pocas calles de nuestra casa vivía el viejo Mateo, el carnicero del pueblo. Se decía que era rico, pero que no podía tener hijos. Desde aquella vez que Isabel fue a comprarle a la señora Carmen un par de riñones, no supimos por qué, pero la hija adoptiva del viejo Mateo empezó a traernos una olla de caldo todas las mañanas. «Dice mi padre que es para la señora y para ustedes», nos decía. Por su parte, Isabel nos insistía:
«Comed también de la comida de mi suegra, muchachos, para mí ya hay suficiente». Muchas veces, con las prisas, solo nos daba tiempo a cocer un poco de arroz porque el plato principal ya lo teníamos. Al revolver la olla, a veces encontrábamos un corazón entero, un par de riñones o un buen trozo de carne magra. Cada vez que eso pasaba, lo sacábamos y lo guardábamos en la alacena. Cuando Isabel se enteró, se quejó con dulzura. «¡Qué formales sois, de verdad! Si os comportáis así, me quitáis la alegría de ayudaros». Es que teníamos miedo de cometer una indiscreción. «No hay error. Si él tiene la intención, que la use. ¿Acaso creen que yo no sé?» Para disimular mi vergüenza, bromeé. «Paco, qué astuto eres. La hija adoptiva del señor del molino debe de estar mimando en secreto a Paco el fuerte, y nosotros nos beneficiamos de ello». Elena también rió, sus mejillas se encendieron con un rubor encantador que hacía sus hoyuelos aún más bonitos. Fue un momento alegre. Lo que antes era el molesto gruñido de los cerdos a medianoche, ahora se había convertido en una especie de despertador. Nos levantábamos para estudiar y por la mañana nos esperaba una taza de gachas. Elena, por su parte, se levantaba para lavar la ropa de la abuela, limpiar la casa y prepararse para ir al mercado. El hogar de la abuela Carmen dejó de ser un lugar triste y solitario. Entre todos nos organizamos para construir un pequeño muelle junto al estanque. El agua siempre estaba rebosante. El jardín estaba cercado con discreción. Cada pocos meses quitábamos las telarañas del techo. Elena trajo una lámpara de aceite de cera resplandeciente y nunca faltaba combustible. De vez en cuando nos entregaba unos cuadernos de papel, diciendo: «Usadlos, chicos, están un poco mojados». En realidad, el papel era de buena calidad, pero ella lo decía para que no nos sintiéramos incómodos. Los primeros días de cada mes preparaba platos especiales, a veces con plátanos, otras con caquis. Encendía velas, primero para orar por la salud de su suegra y luego para pedir buena fortuna en sus negocios. Y la mayor parte de las ofrendas nos la comíamos nosotros. Así pasaron 3 años. Si dijéramos que teníamos una familia verdaderamente feliz, no sería una exageración. Si la historia terminara ahí, mi encuentro con Diego hoy no habría tenido ni impacto ni sorpresa alguna. Diego relató que justo el día en que terminaron sus exámenes finales, los compañeros se reunieron para una fiesta de despedida con la familia. Como su casa quedaba lejos, Diego tuvo que llegar la tarde anterior. Aprovechando que la abuela Carmen había ido al templo para un día de ayuno y oración por el Día de los Difuntos, donde los ancianos rezaban toda la noche, Elena limpió la habitación y sacó la cama al exterior. Los dos, Elena y Diego, se afanaron en arreglarla y extender las esteras. De alguna manera, mientras ayudaba a pelar algo a toda prisa, Diego se cortó el pulgar. Elena le sujetó la mano con fuerza para detener la hemorragia y luego le aplicó un emplasto de hierbas medicinales. Ella no dejaba de lamentarse. «Por mi culpa te pasó esto». Luego preparó un tazón de gachas para reponer fuerzas a su pequeño soldado herido, como ella lo llamaba. Después de cenar, los dos volvieron a colocar la cama en su sitio. Como aún era temprano, Diego salió con algunos jóvenes del pueblo y regresó a casa no antes de las 11 de la noche. Ni yo ni Paco habíamos llegado todavía. Solo vio la lámpara de aceite encendida con la llama baja sobre la mesa. Diego, sigilosamente, ajustó la llama de la lámpara, colocó el mosquitero y, justo cuando iba a apagar la luz para dormir, Elena, desde su habitación, exclamó: «¡Déjala encendida por ahora!». Después de dormir un rato, ella se levantó para preparar la mercancía para el mercado matutino. Sacó sus 2 cestas de mimbre, puso la lámpara sobre una silla, abrió las tapas de ambas cestas y, en silencio, fue apilando y envolviendo decenas de artículos diversos. La lámpara brillaba y los sonidos de frotamiento y crujidos justo al lado de Diego le impedían dormir. Pero él mantuvo los ojos cerrados, fingiendo. No supo a qué hora Elena terminó de organizar las cestas. En silencio, las colocó en un rincón de la casa, dejando la lámpara aún encendida. Ella se sentó en el borde de la cama donde Diego dormía. Diego roncaba suavemente, pero aún así notó la presencia de Elena.
Tras un momento de distracción, ella se desató su espeso moño negro y volvió a atárselo. Sus hombros redondos, la nuca alta y los brazos desnudos se revelaban bajo la luz tenue. Una vez peinada, suspiró profundamente. De repente, se inclinó suavemente para soplar y apagar la lámpara. Con delicadeza, descorrió el mosquitero y se acostó suavemente junto a Diego, que seguía roncando. Le tocó el brazo suavemente. «Diego, Diego, ¿tan profundamente duermes? Despierta, quiero decirte algo». Diego fingió despertar somnoliento, emitiendo un murmullo, pero en realidad estaba temblando por lo que estaba a punto de suceder. Elena habló con la voz apenas un susurro. Mañana ustedes se despiden y quién sabe cuándo nos volveremos a ver. No quiero que mis asuntos familiares afecten sus estudios, pero tampoco tengo con quién compartir esto». «Dime lo que quieras, yo te escucho», respondió Diego, tratando de calmarse. En ese momento, entre Diego y Elena todavía había una distancia, ningún gesto de familiaridad, ninguna palabra vacía de sentimiento. Era simplemente la confesión íntima de dos personas de diferente sexo. «Mi marido, Ricardo, ya ha caído», dijo ella. «Por favor, no digas nada a las autoridades aún, porque la abuela está muy delicada de salud. Si ella también falleciera, yo no querría irme de aquí. El padre de Ricardo murió en la guerra y ahora Ricardo también ha caído. Ya seríamos un hogar con dos mártires. Si la abuela también nos dejara, ¿quién se encargaría de las ofrendas y el culto a los antepasados? Y yo, sola aquí, ¿cómo podría sostenerme? Si al menos tuviera un hijo, todo sería más sencillo. Hombres en el pueblo no faltan, pero personas educadas y decentes como ustedes no son fáciles de encontrar. Entregarme a cualquiera de ellos me llenaría de vergüenza. Tú tienes que ayudarme». Al escuchar la última frase, Diego quedó atónito, sin poder creer lo que oía, y no supo cómo reaccionar de otra manera. Soltó un «¡Me voy fuera!» y salió corriendo al patio, justo cuando el canto insistente de los gallos anunciaba el amanecer. Al día siguiente, nosotros tres preparamos una comida copiosa para despedirnos de la familia. La abuela Carmen, sin ir al mercado, lloraba a mares. La comida de despedida estaba cargada de un ambiente de separación, de un adiós inminente. Pasaron muchos años hasta hoy, cuando Diego finalmente reveló esta historia. «¿Y cómo vive Elena ahora?», pregunté yo. «Todavía se siente tan real y a la vez como un sueño, amigo mío», continuó Daniel su relato. «Fue pura casualidad. Formaba parte de una delegación que investigaba las secuelas de la guerra y así tuve la oportunidad de volver al pueblo de Olvido. No me costó mucho reconocer a la señora Carmen, pero lo más extraño fue la fotografía sobre el altar de su casa. No podía dejar de mirarla, era inconfundible, era el rostro de Félix. Pero, ¿cómo era posible? Me froté los ojos y volví a mirar, seguía siendo él. La señora Carmen, con una calma serena, me preguntó: «¿Por qué te quedas tan perplejo, Daniel? ¿Acaso lo conoces?» Es que se parece tanto a Félix», tartamudeé. «Casi lo adivinas. Se parecen, ¿verdad? Es David, el hijo de Félix». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No podía entender nada. La señora Carmen me sirvió un vaso de agua y, con total naturalidad, comenzó a explicar. En todo el pueblo sospechaban que David no era hijo del señor Ramos, el carnicero. Pero solo hoy que has vuelto me atrevo a decir la verdad. Su padre era... Y continuó su historia. Un mes después de que ustedes se marcharan al frente, mi suegra falleció. Estaba tan desolada que dejé el puesto en el mercado durante meses. Entonces, un día, Félix regresó de permiso, con su uniforme de combate. ¡Qué apuesto se veía! Me dijo que había terminado su convalecencia y que se preparaba para ir a luchar al sur. Y yo, me entregué a él antes de que se marchara. Cuando supe que estaba embarazada, decidí casarme de inmediato con el señor Ramos.
Soporté todos los rumores, las habladurías y el desprecio de mis parientes, pero no me importó. Quisieron echarme de casa, pero les pedí que me dejaran quedarme hasta dar a luz. Al fin y al cabo, como mi primer esposo había muerto en la guerra y yo era viuda de un héroe, al final dejaron de molestarme. «¿Y por qué no te quedaste con el señor Ramos?», pregunté. La señora Carmen esbozó una sonrisa amarga. «Me casé con él solo para que Félix no tuviera problemas, para protegerlo. No había amor en aquello. ¿Cómo iba a querer a un hombre que intentaba conquistarme con morcillas y chorizos?». Desde entonces no volví a saber nada de Félix. Años después fui a su pueblo natal para buscarlo, y fue cuando me enteré de que había caído en combate en 1965. Mi hijo David se alistó en el ejército en 1977, justo al cumplir los 18 años. En 1979 murió en el conflicto de la frontera. ¿Y la familia de Félix supo alguna vez de esto?, le pregunté con un nudo en la garganta. Estaba a punto de contárselo todo a su familia cuando recibí la notificación de la muerte de David, así que decidí callar. Perder a un hijo y a un nieto al mismo tiempo era una carga demasiado pesada. Temí que no pudieran soportarlo. ¿Y el señor Ramos? ¿Él nunca dijo nada? Él lo sabía, pero nunca me exigió nada. Murió por la mordedura de un perro rabioso cuando David aún no había cumplido un año. Entonces, ¿has vivido sola todo este tiempo, rodeada de estos altares? La señora Carmen se apoyó en sus rodillas para levantarse, tomó un puñado de barritas de incienso y las encendió. Había 5 recipientes de incienso en el altar, uno para su suegra, la señora Teresa, y los otros 4 para hombres, para soldados de 2 guerras distintas. Así es mi destino, Daniel. Mi suegro, un mártir de la Primera Guerra. Mi esposo, caído en el frente. El padre de mi hijo, también muerto en combate. Y mi único hijo, que fue a la guerra y tampoco regresó. Después de él, muchos hombres vinieron a pedir mi mano, pero pensé que no tenía sentido volver a empezar. Lo que tuve que vivir, ya lo viví. Mi único arrepentimiento, lo que me atormenta, es que Félix muriera sin saber que tenía un hijo. Era sorprendente cómo la señora Carmen hablaba de sus relaciones con una franqueza absoluta, como si hablara del pan de cada día, sin rastro de vergüenza o secretismo. Le pregunté, ¿y cuando solicitaste el reconocimiento oficial como madre de un héroe, tuviste algún problema? Ella guardó silencio un momento, pasándose la mano por el cabello ya medio canoso. Su mirada se perdió en el patio y su voz se tiñó de tristeza. Aquella época fue un calvario, un sinvivir. Primero en el pueblo, luego en el ayuntamiento, sospechaban de todo. Pero no me rendí. Si pude soportar la pérdida de mi esposo y de mi hijo, ¿cómo no iba a soportar estas dificultades? Estaba decidida a que se hiciera justicia. Aunque tuviera que llegar hasta la capital, no iba a abandonar. Algunos parientes, envalentonados por el vino, venían a hurgar en la herida. Si te casaste con el carnicero, pues que te mantenga la familia del carnicero. ¿Cómo puedes quererlo todo, la gloria y el provecho? ¡Qué lista, queriendo acapararlo todo! Entraban tambaleándose al patio y yo tenía que sacarlos de la mano mientras los niños se reían a carcajadas. Harta de todo, fui al ayuntamiento. El concejal encargado de los asuntos de veteranos, con una cara de piedra, me dijo: «Su suegra ya recibió el reconocimiento por su esposo y su suegro, ambos caídos en la Primera Guerra. ¿Qué más quiere usted?». Yo le respondí: «Mi esposo, Ricardo, y mi hijo David tienen sus certificados de defunción emitidos por este mismo ayuntamiento. ¿Acaso no tengo derecho?». Él, con su lógica retorcida, argumentó: «Ricardo era su esposo, pero también el hijo de la señora Teresa, así que a usted le corresponde, como mucho, la mitad del honor. Si la madre ya ha sido reconocida, la nuera no puede reclamar. Y en cuanto a su hijo David, aunque es un héroe de guerra, su padre no está claramente identificado». Aquello fue la gota que colmó el vaso. La rabia me consumió y le solté todo lo que pensaba.
Escúcheme bien, señor concejal. Mi esposo y mi hijo dieron su vida y fueron despedidos con honores por este pueblo. Tienen el reconocimiento de la nación, las medallas del gobierno. ¿Quién le ha dado a usted el derecho de repartir el sacrificio de un soldado en pedazos como si fuera una herencia? ¡Qué ignorancia la suya! ¿Y qué importa quién fuera el padre de David para el honor que merece como soldado? Cuando lo llamaron a filas, ¿acaso el ayuntamiento le dijo: como no sabemos bien quién es tu padre, no eres apto para defender a la patria? David era mi único hijo, contésteme. Sabiendo que discutir sin cesar en las oficinas locales no resolvería nada, fue directamente a las oficinas provinciales. Por un giro del destino, se encontró con un alto cargo que estaba de visita en el Departamento de Bienestar Social. Ella, fingiendo no saber quién era, levantó la voz con una emoción que llenó la sala. ¿Saben? Hemos vivido todos estos años sin ningún reconocimiento oficial y hemos seguido adelante. Pero esto no es por un papel, es un homenaje, una muestra de gratitud hacia las madres que han soportado el sacrificio más grande. ¿Acaso alguien en su sano juicio desearía tener mártires en su familia solo para obtener un título de heroína? ¿Es que la pérdida y el dolor inmenso de una madre son una simple moneda de cambio para obtener honor? Pensar así es una ofensa a la memoria de todos los que cayeron. Incapaz de contener las lágrimas, rompió a llorar en un sollozo profundo. Las otras personas en la sala, conmovidas, comenzaron a sollozar también. El silencio se apoderó del lugar, como en un minuto de duelo. El alto cargo se acercó rápidamente, le tomó la mano con suavidad y le dijo en voz baja: «Por favor, señora, cálmese. Le prometemos que resolveremos este asunto con la justicia y la empatía que merece. Este es un caso excepcional y es evidente que no se ha manejado con la debida sensibilidad». Poco después de aquel encuentro, la provincia envió a un equipo de televisión a su casa. Frente a la cámara, ella se sentía torpe. Cada palabra que intentaba decir tropezaba en su boca. Al ver a la señora Elena tan feliz y emocionada a pesar de su nerviosismo, le dije: «Creo que hay otro motivo más para que le concedan el título de Madre Heroica. Javier y su hijo Daniel también dieron su vida por nuestro país. Y, en la práctica, usted ha dedicado su vida entera a la memoria de ellos dos». La señora Elena guardó silencio por un momento y luego, con una voz cargada de melancolía, respondió: «Ya es suficiente heroísmo para una sola vida. No creo que pudiera soportar más. De hecho, estoy pensando en transferir los documentos de Daniel a sus abuelos paternos para que las autoridades de su pueblo puedan gestionarles la pensión y las ayudas mensuales que le corresponden al niño. He guardado todos sus papeles con la intención de entregárselos a la familia de Javier en cuanto tenga la oportunidad». De repente, cambió de tema y me preguntó directamente: «¿Y tú, muchacho, cómo es tu vida ahora? ¿Cómo está tu familia?». Sentado frente a ella, me sentí pequeño, insignificante. Su sinceridad y su fuerza me desarmaron, así que le conté toda mi historia con el corazón en la mano. «Mi situación también es complicada, señora. Mis padres ya fallecieron. Mis hermanos tienen sus propias vidas. Los casi 30 años de servicio militar me dejaron secuelas y por eso nunca formé una familia. Me quedé como voluntario en la residencia de veteranos para cuidar de mis compañeros hasta el final de mis días». Ella, conteniendo sus propias lágrimas, me dijo: «Tu situación es aún más dura que la mía, sin familia, sin hijos. Vivir en esa soledad, ¿cómo puedes soportarlo?». Y entonces, con una calma asombrosa, me propuso: «Pues ya está, vente a vivir aquí conmigo, nos haremos compañía el uno al otro. Y no te preocupes porque yo sea pobre o vieja y no pueda cuidarte. Por cierto», añadió con un brillo pícaro en los ojos, «antes eras muy tímido, ¿todavía me tienes miedo?». De repente, una sensación de asombro me invadió. La señora Elena seguía siendo tan decidida y directa como siempre, y volvió a bromear. «Ay, hijo, aquella vez solo bromeaba, y te lo tomaste tan en serio que saliste corriendo». «Qué pena.
Ahora ya es demasiado tarde para corregir errores del pasado. Nuestra comunidad ahora tiene 2 madres heroicas. El interés y el apoyo que recibe es más que merecido. Intenté consolarla, pero mis palabras parecieron no tener efecto. La señora Elena se giró hacia mí con la misma mirada profunda de antaño y me dijo: «Este heroísmo llegó sin que nadie lo pidiera. ¿De qué sirve? Si tan solo uno de esos 4 hombres hubiera vuelto a casa, mi vida habría sido completamente diferente. El título es un gesto de gratitud de la gente, del país, y lo agradezco, pero para mí la verdadera suerte sería vivir lo que me queda sin más desgracias, sin las enfermedades que trae la vejez. Si el destino me hubiera concedido un solo año, un solo mes de verdadera felicidad familiar, te juro que habría cambiado todo esto por ello sin pensarlo 2 veces». Al escuchar el relato de Diego, no pude ocultar mi emoción. ¡Qué mujer tan extraordinaria, con una forma de amar y de vivir tan ferozmente intensa! Por supuesto, ni Diego ni yo nos atreveríamos a aceptar la generosa invitación de Elena, pero el simple hecho de que la hiciera demuestra una forma de pensar que rompe con las cadenas del pensamiento convencional y las normas sociales. «Diego, qué vergüenza siento», le dije. «Resulta que he sido el más ingenuo, el más ajeno al dolor y, en el fondo, el más afortunado de todos. Nos reencontramos después de décadas, mi cuerpo está entero. Tú perdiste la mitad de tu vida en la guerra y Javier perdió a su padre y a su propio hijo. Pero todo nuestro dolor junto no es ni una pequeña parte del sufrimiento y la entereza de Elena. ¿Qué podemos hacer ahora para redimirnos ante ella?». Diego le pidió a una vecina que partiera un melón que tenían y, volviéndose hacia mí, me dijo: «Julián, si no estás ocupado, vayamos a visitar a Elena ahora mismo». Déjame pensar», respondí con cautela, mirando a Diego a los ojos antes de tomar una decisión. «Tienes razón, hay que hacerlo ya. Arturo, Javier y el pequeño Daniel, ¿dónde descansan ahora sus cuerpos? ¿Acaso vamos a dejar que Elena viva el resto de su vida viendo solo sus fotografías en una estantería y el humo de las velas? Exacto, pero antes de hacer nada, debemos asegurarnos de que se reconozca oficialmente que Javier tuvo un hijo que también fue un héroe, para que sus abuelos reciban la pensión que les corresponde por ley. Y con Elena de nuestro lado, y con nosotros 2 investigando, seguro que encontramos alguna prueba, quizás una carta de Javier. Algo tiene que haber». El rostro de Diego se iluminó como si acabara de resolver un problema complejo. Apartó el trozo de melón más jugoso y, con gran solemnidad, dijo: «Sé que de algún modo, Javier, estás aquí. Siempre fuiste terco, pero también tenías un gran corazón. Este trozo es para ti. Brindamos por tu espíritu. Te lo prometemos, Julián y yo encontraremos a tu hijo Daniel y lo reuniremos con sus abuelos y con Elena. Y también os encontraremos a ti y a tu padre, Arturo, y os traeremos de vuelta a casa, junto a la mujer maravillosa que os entregó su vida y su corazón». Sentí una inmensa alegría, pero no me atrevía a sonreír. Antes de llevarme el trozo de sandía a los labios, le hice una promesa a David. «Ese otro asunto lo discutiremos cuando veamos a Sofía. Ahora te pido que me liberes del juramento de antes. Voy a escribir esta historia y la difundiré para que todo el país, para que toda nuestra gente se entere y pueda ayudar. Hay miles de madres valientes en nuestra tierra, cada una es una estrella que brilla intensamente. Pero un heroísmo como el de ella, me pregunto cuántas personas así habrá en el mundo». Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este relato. Si esta historia ha tocado tu corazón o te ha hecho reflexionar, te invitamos a que nos dejes un me gusta, te suscribas al canal Mil Sabias Reflexiones y la compartas con tus seres queridos. Nos encantaría leer tus pensamientos y tus propias experiencias en la sección de comentarios. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video con nuevas historias para el alma. ¡Hasta pronto!